todavía no termino de caer, Carlos, que de verdad Maduro está preso. O sea, Es que es no, increíble, es una cuestión que uno está en shock y como estamos en medio de todas estas noticias y pasa esto, pasa aquello, como que no hemos asimilado lo que está ocurriendo y creo que ese es un sentimiento que le está pasando a muchas personas. Se viralizaron miles de videos de venezolanos y sus reacciones de cómo salían a buscar las banderas. El trato que nos dieron acá en Argentina no fue normal, además que agradecidos. En Córdoba se viralizó un video muy hermoso de un muchacho haciendo delivery que va a buscar a entregar un pedido y sale el argentino y lo abraza y lo felicita por sí. las redes, los mismos argentinos felicitándonos. Entonces, es algo muy llamativo, es algo histórico definitivamente. Sí, es como un sueño que estamos viviendo despiertos. Pero fíjate el tupé que tiene Maduro de decir que es inocente, que se declara inocente y que es el presidente de los venezolanos. Y yo digo, ¿cómo se va a declarar una persona inocente, el culpable de cientos de muertos? Porque entre 2014, 2017, 2018 murieron muchos jóvenes que iban a protestar, que salían a las calles cumpliendo su derecho a la protesta y él los recibía a balazos. Y mientras los recibía a balazos también lo veíamos en cadena nacional bailando mientras morían jóvenes como por ejemplo Niumar Lander, Basil da Costa, Juan Pernalete. Y uno de verdad hasta se indigna cuando ve esta cita que él se atreve a decir ante la justicia estadounidense que es inocente. Yo solamente espero realmente que la justicia estadounidense le haga una buena condena porque se lo merece. Y esas personas que nos critican de que estamos celebrando la intervención estadounidense, obviamente no entienden lo que es vivir dentro de Venezuela. Sí, efectivamente. De hecho, nombraste a tres que son conocidos, tres personas que murieron durante las protestas entre 2014 y 2017, pero fueron más de 300 realmente las que habían. Yo traje por acá unos datos que están bastante interesantes, como que, por ejemplo, fueron más de 300 muertes en contextos de protestas, más de 18.600 detenciones por motivos políticos, son más de 2.400 aprehensiones que se registraron solamente en los 15 días tras las elecciones del 2024, desde el 28 de julio. 7.9 millones de migrantes y refugiados venezolanos que estamos regados por todo el mundo. Estas son solo algunas de las cifras que dejó ese gobierno de Nicolás Maduro, que él aún y cuando ha ocurrido todo esto dice: sigo siendo el presidente de Venezuela, soy inocente. Incluso dijo que desconocía que él podía pagar una fianza, que contrató tres abogados. Yo me pregunto con qué va a pagar la fianza, porque justamente la semana pasada decía que su sueldo era de 2 petros mensuales, que son $120 aproximadamente, y justo ese es el precio aproximado que tenía el traje con el que lo sacaron detenido. Entonces, bueno, imagínate. No, imagínate. A mí me encantaría incluso hasta hablar con estas personas, estos especialistas que hacen perfiles de psicópatas, que describen perfiles de psicópatas, porque estas declaraciones que hizo Maduro ante la justicia dan con el perfil de un psicópata. Sí, porque es un tipo que es culpable de una de las crisis humanitarias más impactantes en la historia y se declara inocente y tiene el tupé de decir, bueno, no conozco las leyes y no sabía que podía pedir fianza. O sea, el tipo está completamente desfasado de la realidad. Pero ya que estamos hablando del fin de Maduro y el comienzo de la transición en Venezuela, evidentemente fue traicionado, ¿no? Sí, evidentemente. Muchos hablan de que pudieron ser los hermanos Rodríguez para salir victoriosos ante todo esto, no solo con quedarse con el poder, sino haber negociado con Estados Unidos, específicamente con Marco Rubio. De hecho, Donald Trump lo ha dicho en varias oportunidades. Rubio tiene comunicación directa con Delcy Rodríguez y es a quien le está diciendo lo que va a hacer. Entonces ellos, como en búsqueda de esta amnistía, decidieron quizás entregar a Nicolás Maduro, pero como te decía, yo creo que el Pollo Carvajal tiene mucho que ver con esto. Recordemos que él fue jefe de la Policía Secreta de Venezuela, el SEBIN, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, y sabía muchos secretos, no solo de Chávez, sino también de Maduro, pistas donde trasladaban drogas, helipuertos donde también trasladaban drogas. Todo eso lo sabía el Pollo Carvajal, sabía cómo se maneja Maduro, cuáles eran los búnkeres de Maduro, porque recordemos además que a él no lo detuvieron en el Palacio de Miraflores, que es donde normalmente reside el presidente
de Venezuela, sino en Fuerte Tiuna, donde estaba viviendo desde hace tanto. Y este Fuerte Tiuna es donde está, por supuesto, que nos imaginamos nosotros en algún momento que estaba muy custodiado, pero no era así, era donde estaban algunos suboficiales, ni siquiera eran oficiales quienes estaban custodiando directamente a Nicolás Maduro. Y además, otras de las personas que estaban custodiando a Nicolás Maduro también es parte de la inteligencia cubana. Más de 32 cubanos murieron en este enfrentamiento entre Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro. Y también uno se pregunta, hablan y defienden la soberanía, hablan del derecho internacional, critican o repudian y rechazan la intervención extranjera, pero quien cuidaba el presidente de Venezuela, sea usurpador o no sea usurpador, pero quien ejercía los deberes del presidente, era una potencia extranjera, o no una potencia, pero era una injerencia extranjera, eran unos cubanos. ¿Qué hacían los cubanos cuidando a Maduro? O sea, ¿por qué los cubanos tenían que cuidar a Maduro si nosotros contamos con una guardia presidencial, por ejemplo? Entonces esos que hablan de que no, que Venezuela está siendo intervenida por Estados Unidos, amigo, hace tiempo, hace años que Venezuela está siendo intervenida por extranjeros, por cubanos, por rusos, por chinos, por iraníes. Te tengo una larga lista si quieres, pero todavía yo no termino de entender por qué los cubanos eran los que protegían a Maduro. Bueno, porque Maduro definitivamente fue como una especie de payaso, por llamarlo de alguna manera, que estaba allí puesto por el régimen y la dictadura cubana. De hecho, esto no lo estamos viendo desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, como los médicos, maestros, distintas profesiones de cubanos que estuvieron en Venezuela, y no era que estaban mejorando, porque la verdad que en Venezuela hemos tenido muy buena educación y muy buenos profesionales en distintas áreas, sino que nos estaban invadiendo. Había una injerencia total. Tanto así que Hugo Chávez, por quien fue atendido y donde se dice que murió Hugo Chávez, en Cuba. Y fueron precisamente los cubanos quienes atendieron a Hugo Chávez cuando estuvo enfermo de cáncer. Además, también esa está la pregunta, ¿por qué Chávez se fue a Cuba a tratarse el cáncer si en Venezuela él con todo el dinero petrolero hacía buenos hospitales y habían buenos médicos para controlar esa enfermedad? Hay muchas preguntas que obviamente está bueno que nos las hagamos y también las analicemos un poco.